Hola, hola, hermosuras y hermosuras. Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, lista para chismosear un poquito, porque madre mía, la que se ha liado. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de Ander Ercel y una supuesta, o más bien, explosiva reacción a una broma que le gastaron sobre Kerem Bürsin y su nueva pareja. Sí, ya sé que esto suena jugoso y les prometo que el salseo está garantizado. Vamos a analizar todo desde la supuesta broma, la posible reacción de Ande, y por supuesto, vamos a meterle un poquito de contexto a toda esta historia para que nadie se pierda. Antes de que empecemos a desentrañar este drama turco, que ya sabemos que les encantan, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Subimos contenido casi a diario y siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, del K-pop, del mundo del corazón, de todo lo que les gusta. Así que sin más dilación, vamos a meternos de lleno en este chismorreo jugoso que la verdad, me tiene intrigadísima. Bien, empecemos por lo básico. Hande Ercel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm. Su química era innegable, traspasaba la pantalla, y claro, todos nos emocionamos cuando esa química se hizo real. Fueron la pareja del momento, la pareja más querida, la pareja que todos shippeábamos con locura. Pero como muchas historias de amor, esta también llegó a su fin. Y aunque al principio fue un shock para todos, pues bueno, la vida sigue, y cada uno tomó su camino. Ahora, Kerem, al parecer, ya tiene una nueva pareja. Digo al parecer porque como siempre estas cosas hay que cogerlas con pinzas, hasta que no haya una confirmación oficial. Pero los rumores apuntan a que sí, que Kerem ha rehecho su vida sentimental y que está saliendo con alguien. Y aquí es donde empieza la supuesta broma y la supuesta reacción explosiva de Ande. La verdad es que la información sobre la broma en sí es un poco difusa. No se sabe exactamente qué tipo de broma fue ni quién la gastó. Algunos medios turcos sugieren que fue algo relacionado con la comparación entre Ande y la nueva pareja de Kerem, o incluso algún tipo de meme o comentario sarcástico en redes sociales. Otros apuntan a que la broma fue algo más personal, tal vez un comentario de algún amigo en común. El caso es que, según los rumores, la broma no le sentó nada bien a Ande. Y aquí viene lo interesante, la supuesta reacción explosiva de Ande. Aquí también hay diferentes versiones. Algunos medios aseguran que Ande se enfadó muchísimo y que incluso llegó a tener una discusión con la persona que le gastó la broma. Otros dicen que simplemente puso cara de pocos amigos y que evitó el tema. Y luego están los que afirman que todo esto es una invención y que Ande ni siquiera se inmutó. La verdad es que conociendo a Ande me cuesta creer que haya tenido una reacción realmente explosiva. Ella siempre ha demostrado ser una persona muy educada y discreta, y aunque obviamente, como cualquier persona, tiene sus sentimientos, dudo mucho que haya montado un numerito en público o algo parecido. Además hay que tener en cuenta que Ande es una actriz muy exitosa y que está muy centrada en su carrera. Está protagonizando nuevas series, trabajando en proyectos internacionales, y no creo que tenga tiempo ni ganas de meterse en dramas personales. Pero claro, también hay que entender que la situación no es fácil. Ver a tu expareja rehacer su vida con otra persona, no es plato de buen gusto para nadie, y más si fuiste una pareja tan mediática y querida como lo fueron Ande y Kerem. Así que aunque Ande haya intentado mantener la compostura, es normal que le haya afectado un poco la noticia. Y si la broma fue de mal gusto, pues es comprensible que haya reaccionado de forma negativa. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidas estas celebridades. Cada movimiento que hacen es analizado y comentado al máximo, y cualquier pequeña reacción puede ser exagerada y sacada de contexto. Así que no me extrañaría que la noticia de la reacción explosiva de Ande sea simplemente una exageración de algún medio sensacionalista. Y hablando de la nueva pareja de Kerem, poco se sabe sobre ella. Algunos medios dicen que es una modelo turca, otros que es una empresaria, y otros que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. Lo que sí parece claro es que Kerem está muy feliz con ella, y eso es lo importante. Al final, lo que todos queremos es que Ande y Kerem sean felices, cada uno por su lado. Y si Kerem ha encontrado el amor de nuevo, pues enhorabuena por él. En fin, chicas y chicos, que este culebrón turco tiene más capas que una cebolla. Entre la supuesta broma, la posible reacción de Ande y la nueva pareja de Kerem,
tenemos material para semanas de chismorreo. Lo que sí me queda claro es que Hande Erçel es una mujer fuerte, talentosa y que está muy centrada en su carrera. Y aunque es normal que le haya afectado un poco la noticia de Kerem, estoy segura de que sabrá superar esta situación con elegancia y madurez. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este salseo turco. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Hande realmente reaccionó de forma explosiva? ¿Les parece bien que Kerem haya rehecho su vida? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, bellezas. Que la cosa no termina aquí. Después de grabar el vídeo, me puse a investigar un poquito más a fondo porque, ya saben, mi espíritu chismoso no descansa. Y madre mía. He encontrado algunas cosillas que les van a encantar y que, definitivamente, añaden más leña al fuego de este drama turco. Primero hablemos un poco más sobre la famosa broma. Aunque la información sigue siendo confusa, parece que la broma no fue tan inocente como algunos medios la pintaron. Al parecer, y esto lo digo con la mayor cautela posible, porque son solo rumores, la broma incluía una foto comparando a Hande con la nueva novia de Kerem, haciendo hincapié en supuestas diferencias físicas. Imagínense la bomba. Obviamente ninguna mujer quiere ser comparada con otra, y menos en términos de apariencia física. Y si a eso le sumamos que se trata de tu ex, pues apaga y vámonos. ¿Quién fue el genio que tuvo la brillante idea de hacer esta broma? Pues ahí es donde la cosa se pone aún más turbia. Algunos dicen que fue un amigo en común de Hande y Kerem, alguien que, al parecer, no midió las consecuencias de sus actos. Otros apuntan a que fue alguien del equipo de producción de alguna de las series en las que Hande ha trabajado, quizás alguien que intentaba crear polémica para generar más interés en la serie. ¡Qué fuerte! La verdad es que no me sorprendería nada que fuera así, porque ya sabemos cómo funciona el mundo del espectáculo. Todo vale para conseguir un poco más de atención. Pero lo que realmente me ha dejado con la boca abierta es la supuesta reacción de Hande. A ver, como les dije antes, me cuesta creer que haya montado un numerito en público. Sin embargo, he escuchado de muy buena fuente, una fuente muy cercana al entorno de Hande, que la actriz sí que se enfadó muchísimo. Al parecer, cuando vio la broma, se puso pálida y se fue corriendo al baño, donde estuvo encerrada durante un buen rato. Pobrecilla. Me imagino la impotencia y la rabia que debió sentir en ese momento. Después, según esta fuente, Hande salió del baño y se enfrentó a la persona que le había gastado la broma. No hubo gritos ni insultos, pero sí que hubo una conversación muy seria y tensa. Al parecer, Hande le dijo a esta persona que estaba muy decepcionada con su actitud, y que no entendía por qué había hecho algo así. Le hizo ver que la situación ya era suficientemente difícil para ella, y que no necesitaba que nadie le echara más leña al fuego. Bravo por Hande. Me parece que actuó con mucha elegancia y firmeza. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la conversación, Hande, al parecer, llamó a Kerem. No sé qué se dijeron exactamente, pero imagino que fue una conversación muy emotiva y sincera. Tal vez Hande le contó lo que había pasado y le pidió que hablara con la persona que le había gastado la broma. O tal vez simplemente le pidió un poco de apoyo y comprensión. No lo sé, pero me imagino que fue un momento muy importante para ambos. Y hablando de Kerem, también he investigado un poquito más sobre su nueva pareja. Al parecer, la chica en cuestión se llama y es una diseñadora de interiores muy exitosa. Según los rumores, Kerem y Ayşe se conocieron en una fiesta hace unos meses y desde entonces son inseparables. Algunos dicen que están muy enamorados y que incluso están pensando en casarse. Madre mía. Si esto es verdad, estaríamos hablando de una relación muy seria y comprometida. Pero a ver, no nos adelantemos a acontecimientos. Como les dije antes, estas cosas hay que cogerlas con pinzas hasta que no haya una confirmación oficial. Sin embargo, las fotos que han salido de Kerem y Ayşe juntos son muy elocuentes.
Se les ve muy felices y enamorados, y eso es lo que realmente importa. En cuanto a Ande, después de todo este revuelo, la actriz ha optado por el silencio. No ha hecho ninguna declaración pública sobre la broma ni sobre la nueva relación de Kerem. Se ha limitado a seguir trabajando en sus proyectos y a mostrarse sonriente y profesional en sus redes sociales. Olé por ella. Me parece que está manejando la situación con mucha inteligencia y dignidad. Pero a ver, no nos engañemos. Por dentro seguro que está sufriendo. Ver a tu expareja rehacer su vida con otra persona, no es fácil para nadie. Y menos si fuiste una pareja tan mediática y querida como lo fueron Ande y Kerem. Así que aunque Ande intente mostrar una imagen de fortaleza y serenidad, es normal que le afecte un poco la situación. Lo que sí me parece importante destacar es que Ande y Kerem siempre han mantenido una relación de respeto y cariño, incluso después de su ruptura. Han demostrado ser personas maduras y civilizadas, y han sabido separar lo personal de lo profesional. Así que espero que esta situación no afecte su relación y que sigan siendo amigos, aunque sea a distancia. En fin, chicas y chicos, que este culebrón turco está dando para mucho. Entre la broma de mal gusto, la supuesta reacción de Ande, la nueva relación de Kerem, y toda la presión mediática, tenemos material para semanas de chismorreo. Lo que sí me queda claro es que Ande Ercel es una mujer fuerte, talentosa y que está muy centrada en su carrera. Y aunque es normal que le haya afectado un poco la noticia de Kerem, estoy segura de que sabrá superar esta situación con elegancia y madurez. Y Kerem, pues le deseo lo mejor en su nueva relación y que sea muy feliz. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que les haya gustado esta ampliación del chisme turco. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la broma fue demasiado lejos? ¿Les gusta la nueva pareja de Kerem? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a ser amigos? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden a chismosear con respeto. Que el salseo está bien, pero siempre con buena onda. Hasta la próxima.